Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día martes. Les voy a pedir que vayan tomando su Biblia, que vayan tomando una hoja, un cuaderno de notas, un lápiz y vamos a ir estudiando la palabra de Dios. Hoy día vamos a estar viendo una parte o un tema que se ha venido dando hace mucho tiempo dentro de la comunidad cristiana y es acerca de la permanencia, acerca de la iglesia local, la importancia, el lugar que toma la iglesia local dentro del servicio a Dios. Así que es un tema muy importante que vamos a ir aprendiendo hoy día. ¿Qué significa para nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo? Así que vayan tomando Biblia, vayan tomando hojas, papel y lápiz para ir tomando apuntes. También les agradecemos que hayan podido estar todo este tiempo estudiando con nosotros la palabra de Dios. Es un privilegio poder estar enseñando. Si bien no somos quizás los que conocemos más la Biblia, los que conocemos más de teología, pero sí hay algo que se puede rescatar y es que amamos mucho la palabra de Dios y amamos tanto la palabra de Dios que queremos estudiarla de la mejor manera correcta. Y eso es para todos nosotros, para toda la iglesia. Debemos amar la palabra de Dios, estudiarla, no solamente darle una ojeada de un rato, sino estudiarla, pasar tiempo en la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que vaya alumbrando y que vaya dirigiendo el estudio de la palabra de Dios y podamos ir sacando esas cosas que Dios quiere enseñarnos. Como les digo, no somos eruditos, no somos personas conocedoras en la palabra de Dios, pero somos personas que amamos a Dios y queremos interpretarla de la mejor manera correcta. Así que ese también es un llamado para toda la iglesia, a apartar tiempo. Y no queremos hacer de este estudio bíblico algo que sea tampoco tan lejano, sino que cada uno de nosotros pueda tomar tiempo en la palabra de Dios, cada uno pueda tomar tiempo apartando cada día para ir estudiando un poquito la palabra de Dios y ir llenándose con lo que Dios quiere enseñarnos. Esto no es para pastores o para diáconos o para personas que tienen un puesto, un lugar dentro de la iglesia, sino que toda la iglesia debería estar estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios a diario, estudiándola, sacando eso que Dios quiere enseñarnos cada día. Vamos a hablar acerca de este lugar que ocupa la iglesia, como les mencioné anteriormente, este lugar que ocupa la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y el título del tema de hoy es Formamos un cuerpo. Somos parte de esto, pero permanecemos a un lugar. Y eso es, la iglesia es el cuerpo, es un cuerpo. La iglesia, la familia de Dios es un cuerpo. Y como cuerpo
estamos unidos unos a otros, cada miembro está unido a uno a otro y cada miembro contribuye con su función. Las manos, mis manos no pueden olfatear, no pueden mirar, no pueden gustar porque no es su función. Para eso están mis ojos para ver, para eso está mi nariz para olfatear, por eso está mi lengua para poder gustar. Así que cada miembro del cuerpo tiene una función, cada miembro del cuerpo está unido a otro. Mis dedos no están unidos a mi hombro, por ejemplo, están unidos a una mano, que la mano también hace también una función conjunta con los dedos y conjunta con los brazos y conjunto con todo, y todo forma un cuerpo maravilloso creado por Dios. Y nosotros como cuerpo, como iglesia, somos eso, somos un cuerpo maravilloso creado por Dios, con diferentes talentos, con diferentes funciones, pero siempre unidos. Y eso es lo que quiero hablar hoy día. Y el primer punto es que eres llamado a pertenecer, no solamente a creer. No fuiste llamado solamente a creer y creer en Dios y creer en Jesús y creer en la Biblia, creer en todas las cosas que creemos, sino fuimos llamados también a pertenecer y pertenecemos a la familia de Dios. Cuando Dios creó el universo, lo vemos en Génesis, cuando Dios creó el universo e hizo al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que cada persona esté sola, no nos creó para vivir solitario, nos creó para vivir en comunidad y pertenecer a una familia, y no podemos cumplir los propósitos de Dios y los planes de Dios por sí solos. Necesitamos una comunidad, necesitamos pertenecer al cuerpo de Cristo. En la Biblia no hay ningún ejemplo de santos solitarios. No hay ejemplos de santos solitarios o ermitaños espirituales aislados de otros creyentes y privados de la comunión. La Biblia dice en 1 Corintios 12 que formamos un cuerpo, eso es lo que les decía anteriormente, formamos un cuerpo, así que no podemos valernos por nosotros mismos. En la familia de Dios estamos conectados con todos los demás, estamos unos a otros conectados y nos pertenecemos mutuamente por la eternidad. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, no solamente creemos en Él, sino que pasamos a formar partes de la familia de Dios, pasamos a ser miembros de su cuerpo, y esto es lo maravilloso del milagro de la salvación. Ya antes podríamos estar solos, pero cuando pasamos o recibimos a Cristo como nuestro Señor y cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser miembros de la familia de Dios y pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y esto es lo maravilloso porque hay mucha gente que se siente sola en el mundo y se siente de repente desprotegida, abandonada, pero cuando crees en Jesús y lo recibes como tu Señor y Salvador, ya pasas a tener una familia, la familia de la iglesia, la familia del cuerpo de Cristo. Y eso. Cuando estamos hablando hablamos del cuerpo, estamos hablando de la manera, como les decía hace un rato atrás, un cuerpo tiene miembros y cada miembro tiene diferentes funciones. Así mismo somos nosotros como cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene una función específica en el reino y tiene una función específica de acuerdo al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que no se sienta de repente que un hermano está haciendo algo y usted se siente como que si no estuviera haciendo nada. Pregúntele a Dios cuál es el plan de Dios para su vida. Pregúntele. No se quede con la duda. Pregúntele a Dios cuál es el plan que tiene para su vida. Cuál es el llamado para Dios. Cuál es la función que quieres que haga dentro de tu reino. Y Dios le va a ir mostrando lo que tenga que hacer. No todos son llamados a ser pastores. No todos son llamados a ser evangelistas o predicadores o lo que sea. Cada uno tiene una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que es maravilloso de ello. Porque hay gente, yo por lo menos, me cuesta hacer algunas cosas y no soy muy diestro en esas cosas, y gracias a Dios hay personas que Dios las hizo diestras en esas cosas y Dios los llama a hacer eso. Ahora, cuando el cuerpo
de Cristo. O cuando un cuerpo, por ejemplo, una mano, está llamada a ser mano, eso es naturaleza, cuando está llamado a ser mano y no cumple la función de mano, no quiere moverse, no quiere tocar objetos, no quiere agarrar nada, va a causar incomodidad en la otra parte del cuerpo. O va a causar que la otra mano tenga que hacer todo el trabajo. No sé si se entiende. Cuando nosotros somos llamados por Dios a cumplir tal misión, a tal cumplir tal propósito, y no lo hacemos, estamos causando incomodidad, estamos causando de que otra persona va a tener que tomar el lugar y que no le corresponde a hacerlo. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos cuál es el plan de Dios para nuestra vida y conozcamos los planes que Dios tiene para nuestra vida y podamos realizarlo. No esperemos que los demás hagan todo, no esperemos que los demás hagan el resto de cosas. Debemos pertenecer al cuerpo de Cristo y debemos saber cuáles son nuestras funciones en el cuerpo de Cristo y realizar esas funciones que Cristo nos ha llamado. Ahora, como les digo, estamos llamados a pertenecer. Por mucho tiempo se ha venido dando la pregunta si la iglesia es necesaria para el crecimiento espiritual o para las personas. Y mucha gente dice, ¿sabe que no necesito iglesia, no necesito ir a la iglesia para ser cristiano, no necesito tener un pastor para ir a la iglesia o lo que sea? La verdad es que sí, la verdad es que sí necesitamos la iglesia, necesitamos esa iglesia local. Somos parte del cuerpo de Cristo global, pero también necesitamos esta iglesia local, porque cuando un miembro es quitado, es cortado, se va a marchitar, se va a pudrir, se va a echar a perder. Eso mismo pasa a un cristiano que no está sujeto o no está conectado o no pertenece a una iglesia local o a un cuerpo o al cuerpo de Cristo. Se empieza a marchitar y se empieza a morir. Y esos órganos, como cualquier órgano del cuerpo, yo no puedo sacar un órgano del cuerpo y dejarlo fuera. Eso se va a echar a perder, se va a descomponer y no va a servir y no va a sobrevivir. Muchos cristianos no van a sobrevivir solos en esto sin pertenecer al cuerpo de Cristo, desvinculados. Y es por eso tan importante, porque cuando nos desconectamos, en realidad nos estamos desvinculando de Cristo, nos estamos desvinculando de la fuente de vida que brinda el cuerpo local, tu iglesia. Así que si nosotros decidimos por alguna razón no pertenecer a la iglesia, a no pertenecer al cuerpo de Cristo, en realidad estamos siendo desconectados de Cristo, estamos siendo desconectados de esa fuente de vida que es para nosotros. Número 2. La iglesia es el centro de la familia de Dios. Esta iglesia local a donde usted pertenece, donde usted asiste cada domingo y cada servicio y es miembro activo, esa iglesia es el centro de la familia de Dios. Y el primer síntoma de enfriamiento espiritual, cuando usted empieza a notar esto, levante sus antenas y empieza a prestar atención, porque el primer síntoma de enfriamiento espiritual suele ser la asistencia irregular a la iglesia, la asistencia irregular a los planes de la iglesia, a los programas que tiene la iglesia. Así que cuando empecemos a no sentir el deseo de ir a la iglesia, empezamos a sentir el deseo de no pertenecer a esto, no me dan ganas de ir a la iglesia, no me dan ganas de ir a este programa que tiene la iglesia. Eso es un primer síntoma de enfriamiento espiritual. Y ahí es cuando empieza a quedar la escoba espiritualmente, cuando empecemos a dejar terreno a Satanás y empezamos a creer las mentiras de Satanás y empezamos a dejar la familia de Dios. Así que el primer síntoma, cuando sintamos ya no querer asistir a la iglesia, empecemos a ver qué está fallando. Y eso es muchas veces es el primer síntoma, es la asistencia irregular a los cultos. Cuando descuidamos la comunión
esta comunión de iglesia, todo lo demás se empieza a ir a pique. Ser miembro de la familia de Dios no es algo para ser ignorado, es algo importante y es el plan de Dios que sea así. La iglesia es parte del plan de Dios para el mundo. Jesús dijo en Mateo 16, 17 y versículo 17, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia es indestructible y es algo que va a permanecer más allá de la muerte, va a permanecer más allá en la vida eterna, en la eternidad. Por eso es tan importante la comunión y pertenecer a este cuerpo de Cristo, porque es algo que va a permanecer mucho más allá de la muerte, va a permanecer por la eternidad. Y eso es lo que necesitamos como iglesia. Esa seguridad que tenemos cuando nuestra familia terrenal va a pasar. Nuestra familia terrenal no va a terminar ahí cuando nos muramos cuando nos muramos, perdón, no hay nada más. Pero la familia de Dios va a permanecer por toda la eternidad. Por eso es tan importante esta pertenencia a la iglesia local. Por eso es tan importante esta comunión que Dios dice. Lo que hemos dicho anteriormente, las personas que dicen no necesito de la iglesia, no necesito de la comunión de los hermanos, no necesito de la iglesia para ser un cristiano. La verdad está demostrando solamente una arrogancia y solamente una ignorancia acerca de esto. La iglesia es tan importante que Jesús murió en la cruz por ella. Ahí para ustedes anoten un versículo y busquen Efesios 5:25. Es tan importante que Jesús ¿sí? La llama, o la Biblia la llama a la iglesia como la esposa de Cristo y el cuerpo de Cristo. Así es de importante la iglesia y así es de importante la comunión con los demás creyentes. Así que es importante el cuerpo de Cristo. Si notamos lo que acabo de decir, la Biblia lo llama a la iglesia como la esposa de Cristo, o lo llama el cuerpo de Cristo. Así que es importante. Y cuando alguien le dice a Jesús, me gusta tú, quiero seguirte, pero no me gusta tu esposa, hay un problema ahí. No me puedo imaginar diciéndole a Jesús, te amo Jesús, pero no me gusta tu esposa. Es algo que no tiene sentido, no tiene lógica. Sin embargo, eso es lo que hacemos cuando restamos importancia o nos quejamos también de la iglesia. Si bien esto va para personas que han dejado de asistir a la iglesia por este motivo, pero también nosotros muchas veces yendo a la iglesia igual nos quejamos, que la iglesia, es que los hermanos, es que el culto, no sé, un montón de cosas nos quejamos. Así que debemos tener cuidado. Es triste ver cómo muchos cristianos en la actualidad usan la iglesia, pero no aman la iglesia. Van, se nutren del buen sermón, se nutren de la buena alabanza, se nutren del tiempo, pero no aman a la iglesia y no aman esta comunión con los hermanos. Y la próxima semana vamos a estar hablando acerca de esto, acerca de la comunión. Debemos amar la iglesia, así como amamos a Cristo, debemos amar a su esposa. Como amamos a Cristo, debemos amar el cuerpo de Cristo. Es un creyente sin iglesia materna, es una oveja sin rebaño o un hijo sin familia. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hoy día hay muchos huérfanos espirituales, personas que han decidido no pertenecer a una iglesia o van a una iglesia, la usan, pero no pertenecen
a la iglesia. Por eso es tan importante el pertenecer, comprometerse con su iglesia local, pertenecer a la iglesia local, ser un miembro activo de su iglesia local. Damos gracias a Dios porque tenemos una iglesia aquí en Castro, una iglesia local que ha tomado el arado y ha decidido seguir a Cristo y amar a la iglesia. Vemos cómo nuestra iglesia se ama los unos a los otros. No solamente usan la iglesia para alimentarse, no usan solamente la iglesia como un momento de cualquier cosa, sino que aman la iglesia. Y eso es muy importante y eso debemos mantenerlo, amar a la iglesia. Amamos a Cristo por sobre todas las cosas y amamos su iglesia, amamos su esposa, amamos la familia de Dios y eso es tan importante que lo podamos mantener y nunca descuidarlo. Acuérdense del primer síntoma del enfriamiento espiritual es cuando ya no queremos asistir a la iglesia. Así que pongamos ojo, cuando no tengamos ganas de ir a la iglesia, prestemos atención qué está pasando ahí. Pongamos atención qué está sucediendo en nuestra vida, por qué no quiero ir a la iglesia. También sucede mucho esto de los creyentes conejos que van saltando de una iglesia a la otra. También no haga eso nunca. No haga eso nunca de cambiarse de iglesia en iglesia. Permanezcamos en la iglesia. O sea, muchas veces el pastor no va a ser de nuestro mejor agrado, quizás la música que se toque no va a ser de nuestro agrado. Así que, pero hay cosas que son mucho más importantes dentro de la comunidad y es el amor que se tiene en la iglesia, el amor por la palabra de Dios, el amor por la doctrina, la sana doctrina, el amor por los perdidos, el amor por Dios por sobre todas las cosas. Hay que poner en la balanza y ver las cosas que tiene bueno en la iglesia local. Hay muchas cosas que no nos van a gustar en una iglesia local, pero no cometamos el error de ir cambiando de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta no existe. Usted no es perfecto, yo no soy perfecto, no hay ninguna persona en esta tierra que sea perfecta, por lo tanto iglesias perfectas no hay. Así que no pierda su tiempo buscando la iglesia perfecta. Va a encontrar una iglesia por un tiempo agradable, pero después de un tiempo se va a dar cuenta que hay cosas que tampoco le desagradan y se va a cambiar a otra iglesia. Y así va a pasar toda la vida. Y eso es tan triste porque son personas que nunca se comprometen con nada, no se comprometen con ninguna iglesia, no se comprometen a las obligaciones que tienen cada iglesia local. Así que no cometamos ese error también. Como les dije, muchos creen que es posible ser un buen cristiano. Muchos creen que es posible ser un buen cristiano sin unirse a una iglesia local, pero Dios no está de acuerdo con eso. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted se una a una iglesia local, que pertenezca, que tome obligaciones dentro de esa iglesia, que tome una función dentro de esa iglesia local. Ese es el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Así que los insto, si usted no está tomando el arado dentro de su iglesia local, que desde ahora empiece a tomar y empiece a buscar a Dios. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la función que tú quieres para mi vida? ¿Cuál es la función que tú quieres que yo cumpla en esta iglesia local? Y aquí me anclo. Venga lo que venga, aquí me anclo. Aunque no me gustan algunas cosas que dice el pastor, aunque no me gusta cómo cantan o la música que cantan, esta es la iglesia que yo he decidido crecer y es la iglesia que Dios me ha llamado a formar parte. Y en esta iglesia voy a tener obligaciones y en esta iglesia voy a tener funciones y voy a trabajar para la obra de Dios y voy a, como un cuerpo, hacer mi función en lo que me pertenece. Les digo, si la función que a usted le pertenece no la está haciendo, la va a tener que hacer alguien más que no tenga esa función. La función de mi mano derecha no tiene por qué hacerla mi mano izquierda. Es una función, yo soy diestro, por ejemplo, y me costaría mucho escribir con la izquierda, si estoy bien. Me costaría mucho escribir. Escribo, pero escribo mal. ¿Por qué? La función la está ocupando mi mano derecha. Entonces, cuando mi mano derecha dice, no voy a escribir,
lo va a tener que hacer la mano izquierda, pero lo va a hacer mal, o lo va a hacer para algo que no está llamado a hacer. Así que nosotros somos llamados a pertenecer a la iglesia local, a cumplir un propósito, a cumplir una función dentro de nuestra iglesia local. No, nunca mire a huevo cualquier función dentro de la iglesia, la que sea que estemos haciendo dentro de nuestra iglesia local. Y nunca cometa el error de ir como un cristiano conejo saltando de iglesia en iglesia. Y mucho menos cometer el error de irse y decir: yo no necesito a la iglesia, yo no necesito un pastor, yo no necesito comunión, sino para ser buen cristiano se necesita creer en Dios. Eso es una mentira de Satanás. Esa es una mentira que Satanás ha puesto en este tiempo para que muchos cristianos se empiecen a enfriar y se empiecen a morir, al igual que un miembro de un cuerpo natural, como que si me sacaran mi dedo y lo dejaran afuera de mi cuerpo, se va a empezar a podrir. Un órgano interno puede pasar muy pocas horas fuera del cuerpo hasta que pues se muere y se marchita y se descompone. Así que tengamos cuidado con eso, de creer las mentiras de Satanás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos diste una maravillosa iglesia local donde pertenecer. Te damos las gracias porque, aunque no somos perfectos, estamos cumpliendo tus planes y tus propósitos. Y aquí es donde quiero pertenecer. Y aquí es donde quiero cumplir la función que tú me has dado, Señor. Ayúdame a poder tomar el arado, Señor Jesús, y arar juntos, Señor, en este maravilloso plan que tú nos has dado, Señor. Poder llevar el Evangelio a otros, Señor, poder adorarte con toda nuestra mente, Señor, poder pertenecer a esta familia. Te damos las gracias por ser un Dios tan bueno y haber pensado en todo, Señor, antes de crearnos. Te agradecemos porque nos amas, porque nos bendices y porque también podemos ser de bendición para otros, Señor. Te pido que esta palabra que hemos estudiado, Señor, este tema que hemos estudiado, tú seas sembrándola en buena tierra, Señor, sembrándola ahí en los corazones de las personas que estén escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, nos vemos el próximo martes a las 8 con el hermano Alberto. El jueves vamos a estar en nuestro servicio en línea, así que no se pierda, y el domingo a las 11 de la mañana en nuestra iglesia con nuestros servicios presenciales. Así que no deje de asistir también a los cultos presenciales que han estado muy buenos ahí, escuchando palabra de Dios, adorando juntos, practicando la comunión con los demás hermanos. Así que no deje tampoco nunca de asistir a esos cultos. Muchas bendiciones.